Buenas noches. Estamos ahorita admitiendo para iniciar por ahí un pequeño problema al arranque, pero 2 minutitos e iniciamos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches, todas y a todos. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Les repito, soy licenciado en Derecho, tengo maestría en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Derecho Civil. Y bueno, pues trabajé eh, como asesor jurídico con 3 gobernadores, secretario técnico del gobernador, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, y bueno, he trabajado 23 años impartiendo clases en universidad, a nivel licenciatura, a nivel maestría, y bueno, estamos compartiendo en este módulo, en esta licenciatura, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la materia de Derecho Constitucional, que es una materia muy importante, está engarzada pues con otras tantas materias. Les recuerdo que este módulo dura 3 y medio semanas y lo estaríamos finalizando hacia el 20 de este mes, ya está por avanzar. Les recuerdo, bueno, por lo que
se pretende es que ustedes conozcan a lo largo de este módulo la estructura, organización y funcionamiento del Estado mexicano, del entramado jurisdiccional, del entramado jurídico que abarca pues nuestra Constitución. Eh, Prácticamente, bueno, pues que desarrollen ese conocimiento de la evolución histórica de nuestros textos normativos, lo que es la Constitución, los principios fundamentales, cómo está conformado y estructurado el Estado mexicano, que es parte de lo que mencionaré el día de hoy. En la sesión anterior, pues toqué un poco de tema de la historia, de los antecedentes, de cómo se fue evolucionando nuestro sistema jurídico mexicano con el paso a las constituciones de la española de Cádiz de 1812, los sentimientos de la nación, la constitución de Apatzingán, la Constitución del 24, las 7 leyes del 33, las bases orgánicas del, perdón, del 43, del 46, la Constitución del 57 hasta la actual Constitución. Y que precisamente en la actual Constitución me detengo un poco cuando estuve platicando el tema de los tipos de constituciones, pues había constituciones rígidas y constituciones flexibles. Dentro de las constituciones rígidas, pues está la Constitución mexicana. Y es rígida porque se tiene que seguir un procedimiento normativo establecido, que es el constituyente permanente, en donde se hace la aprobación bicameral de este Congreso General, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, más la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, de las entidades. También, bueno, pues mencioné en la sesión anterior de esta transmisión lo referente a cómo estaba integrada nuestra Constitución General de la República, esos 136 artículos que estaba estructurada en los 9 títulos. Básicamente hablamos de una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática abarca del primero al artículo 29, en donde encontramos, entre otras cosas, por los principios fundamentales, lo que son los derechos humanos, y en la parte orgánica, pues es del artículo 30 al 136. ¿Y por qué la parte orgánica? Porque nos va a referir a la organización, estructura y funcionamiento de ese poder soberano, eh, los 3 poderes de la Unión, el ejecutivo, el legislativo, judicial, los ámbitos o niveles competenciales, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, y me detengo un poquito en un tema que es la distribución pues de competencias. La propia Constitución determina cuáles atribuciones tiene cada uno de los poderes. Así, por ejemplo, en el artículo 73, pues encontramos las facultades del Congreso General. El Congreso General se integra de 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. 500 diputados, 300 electos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. 300 electos en 300 distritos electorales y 200 en base a la porcentaje de votación que obtuvieron los partidos políticos. El Senado de la República, que es la otra cámara que integra el Congreso General, se integra por 128 senadores de la República, de los cuales se integran 64, es decir, 2 por cada estado. El partido político que obtiene la mayoría, es decir, 64 son de mayoría relativa. El partido político que gana en el estado mete 2 senadores. Y el partido político que queda en segundo lugar mete un senador. Ahí están los restantes 32. Entonces tenemos 64 más 32, 96. Pero nos faltan otros 32 para completar los 128. Esos se asignan de manera plurinominal en una sola lista a nivel nacional. De ahí es la integración del Congreso General, que es bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El poder ejecutivo, que lo encabeza pues el presidente de la República, y el presidente de la República, pues, encabeza la Administración Pública Federal. Recuerden, encontramos, pues, en el artículo 82 los requisitos, pues, para acceder al cargo de presidente de la República. Es una elección directa, se requiere haber cumplido 35 años, y tiene una duración de 6 años. Y bueno, pues hay distintos tipos de presidentes. Si la falta del presidente llegara a ocurrir en los 2 primeros años, pues se nombraría un presidente interino. Si es en los últimos 4 años, pues se nombraría un presidente sustituto. Y bueno, pues hay un procedimiento establecido en la propia Constitución para estar sustituyendo, pues, en su caso de que llegue a faltar el presidente. Incluso si la falta llega a ocurrir solamente por un periodo de 60 días, pues una licencia,
asume el cargo el secretario de Gobernación como presidente provisional, en lo que se llega a nombrar un presidente interino o un presidente sustituto. Como les decía, el presidente de la República, pues es el titular de la Administración Pública Federal, y la Administración Pública Federal, pues se compone de dos áreas, lo que es la Administración Pública centralizada y la descentralizada. La centralizada son las secretarías de Estado, lo que es el gabinete. En este caso, la Presidencia de la República, pues tiene todo su gabinete por el cual se apoya para el ejercicio de sus funciones, una Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, de Marina, eh, Hacienda y Crédito Público, Economía, Agricultura, Desarrollo Rural, la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, distintas secretarías, y son las que integran la organización, pues, estructura y funcionamiento de esa administración pública federal. Entonces, tenemos tres órdenes o niveles de gobierno, que es nivel federal, nivel estatal, nivel municipal. A nivel federal tenemos división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, presidente de la República, que es titular de la Administración Pública Federal. El poder legislativo, que es el Congreso General, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, 500 diputados, 128 senadores. Y el poder judicial lo encabeza primordialmente, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de otros entes colegiados que se encargan de impartir justicia. Es decir, se encargan de asuntos jurisdiccionales, aplicar el derecho al caso concreto y emitir una sentencia, una resolución. Además, pues está de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por 11 ministros de la Corte, pues funciona en pleno, que es la reunión de todos, y funciona en dos salas. La primera sala, que atiende asuntos civiles y penales, y la segunda sala, que atiende asuntos administrativos y laborales. En cada una de estas salas se integran 5 ministros, 5 y 5 para que nos den 10 ministros, y el presidente no integra sala, sino que es el que preside el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como les decía, hay otros órganos, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, que se integra por 6 consejeros. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de impartir justicia, el Consejo de la Judicatura Federal pues se encarga de cuestiones administrativas. Es decir, se encarga de cuestiones que son, si bien formalmente jurisdiccionales, materialmente pues son administrativas. Por ejemplo, pues instrumentar todo lo que es el servicio civil de carrera, todo lo referente, por ejemplo, a construcción de edificios, de recintos, etcétera. Y bueno, pues hay tribunales colegiados de circuito. El país está dividido pues en varios circuitos. De estos circuitos, bueno, pues encontramos que pues de estos 32 circuitos que integran, por ejemplo, tribunales colegiados de circuito, hay 273 tribunales colegiados de circuito, y bueno, pues pueden atender a distintas materias civiles, penales, administrativas, laborales, y son de primera o segunda instancia, ya lo verán más adelante, pero dentro del Poder Judicial, pues encontramos todos estos órganos, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito. Hay 449 juzgados de distrito en todo el país. Es una gran cantidad. Algunos especializados en asuntos penales, algunos en asuntos civiles, algunos asuntos pues de naturaleza mixta, pero bueno, como les digo, eso ya se verá más adelante. Pero imagínense, 449 juzgados de distrito, 273 tribunales colegiados de circuito y bueno, pues desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, entonces, como les decía, recapitulando, tenemos 3 órdenes o 3 ámbitos del poder en México, que es el nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. A nivel federal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, presidente de la República; legislativo, Congreso General, las dos cámaras que ya explicamos; y el poder judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel estatal, también hay una réplica de este mismo modelo: un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El ejecutivo, pues ¿quién será? Pues será el gobernador del estado. En este caso, en la Ciudad de México, pues sería el jefe de gobierno.
El poder legislativo, pues sería el Congreso del Estado o el Congreso local. Y a nivel estatal, pues el Poder Judicial sería el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo Tribunal. Serían los que integrarían a nivel estatal el Poder Judicial. Conviene precisar que esta división de poderes que se tiene a nivel federal y a nivel estatal no se mantiene a nivel municipal. A nivel municipal tenemos un solo ente, una sola estructura, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento es un cuerpo colegiado, es un cuerpo edilicio que lo encabeza pues el presidente municipal, la presidenta municipal, se integra o se apoya de síndicos y de regidores, que es la representación pues en la votación que se obtiene en las elecciones. Y bueno, esa es como así a grosso modo la organización, estructura y funcionamiento de los tres órdenes de gobierno que se tienen tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, y es como se va integrando. Además, dentro de lo que se va a ver en este curso, como les decía, se comenzó pues con el tema de lo que es el estudio pues constitucional y un tema que también es muy importante, que es la supremacía en la Constitución. Ese tema de la supremacía en la Constitución también pues ya lo estuvieron viendo. Este tema de la supremacía constitucional está consignado en el artículo 133. El artículo 133 nos viene pues mencionando que la ley suprema de toda la Unión pues es la Constitución. Y todos los ordenamientos que se generen pues tienen que estar armonizados, es decir, no ir en contra de lo que prevea la Constitución, porque podrían estar afectados pues de validez. Eh, Existen algunos mecanismos de control constitucional precisamente para garantizar que tanto el actuar de los funcionarios y los servidores públicos como los contenidos de las leyes y normas secundarias vayan de acuerdo con la Constitución. Esos mecanismos, pues es el juicio de amparo. Eso lo resuelve el Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. El juicio de amparo atiende cuestiones de violaciones a los derechos humanos, violaciones de derechos humanos en cualquier materia. Entonces, si la autoridad en el ejercicio de su actividad realiza una violación al derecho humano, pues se puede acudir al juicio de amparo para que precisamente el juez de distrito de los 449 juzgados de distritos que les comenté, pues pueda analizar el asunto y resolver si efectivamente lo que resolvió la autoridad, pues estuvo apegado o no a derecho. Les pongo un ejemplo. Tú quieres hacer la construcción de un terreno que compraste. Entonces vas al municipio y solicitas una licencia de construcción, comienzas a reunir todos los elementos y de manera unilateral la autoridad municipal te dice que no te va a entregar la licencia de construcción porque pues no le place hacerlo. Y te va dilatando esos trámites. Ahí, por ejemplo, bueno, pues si hay algunos temas, podrías acudir a la justicia administrativa, pero también directamente al juicio de amparo por algunas violaciones a tus derechos humanos, a tus garantías. Eh, Puedes encontrarte, pues, acudiendo a un juicio de amparo, por ejemplo, cuando te ves privado de tu libertad, puedes acudir al juicio de amparo para cualquier vulneración que se te haga, por ejemplo, que te nieguen tu derecho a recibir la educación. Claro, habría que ver el contexto, ¿verdad? Pero hay que llevarle todos los elementos a los jueces para que una vez que se pongan todos los elementos a los jueces, el juez haga la valoración, el magistrado, el ministro haga la valoración, si todos esos aspectos concuerdan con lo que establece la ley. Es decir, los juzgadores hacen una aplicación, hacen un control de lo que establece la norma con el caso concreto para ver si aplica y en efecto si hubo una violación o no. Además del juicio de amparo, como les decía, pues está también la controversia constitucional. En la controversia constitucional, pues se llega a determinar, pues ese es un mecanismo para dar certezas. Por ejemplo, cuando hay normas, por ejemplo, puede darse que vayan pues
en contra o acciones de inconstitucionalidad también. Por ejemplo, se regulan, pues, por el artículo 105, ¿sí? Fracciones primera y segunda de la Constitución General de la República. Y bueno, pues esto lo van a ir viendo, lo están viendo, directamente en el curso, en las lecciones. Directamente este tema se está viendo en el reto 6, lo que es la unidad 3, lo que es el control de constitucionalidad, las figuras respecto del control de constitucionalidad, el régimen económico en México y partidos. Es como un esbozo a grosso modo. Yo estoy pendiente pues de sus intervenciones, les hago algunas retroalimentaciones y también quiero, por el tiempo, aterrizar en el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, ¿sí? Porque es a grosso modo vuelvo a recapitular, desde lo que es el origen de la Constitución, cómo se fue construyendo nuestro orden normativo, cómo lo fue estructurando el constituyente permanente. Mencionamos el caso de la supremacía constitucional, el poder constituyente originario y permanente. Se vio el caso Marbury contra Madison, que también es muy importante esto porque es un precedente, sobre todo de que precisamente la administración no puede estar sujeta a los vaivenes políticos partidarios o los cambios de gobierno. Tiene que mantenerse las estructuras de gobierno, de poder, y no puede de una manera displicente, de un plomazo, tomar decisiones que pueden afectar, que pueden vulnerar nuestra estructura de gobierno, nuestra estructura funcional. El tema de derechos humanos, bueno, también está previsto en este curso de Derecho Constitucional, la división de poderes, que bueno, ya estuve mencionando los tres ámbitos u órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, a nivel estatal, y a nivel municipal solamente el ayuntamiento. Y este tema que les digo, que es con el que quiero ir concluyendo breve cápsula, que es el de la responsabilidad de los servidores públicos. Los servidores públicos son aquellos que precisamente colaboran con la administración pública. Los servidores públicos tienen un marco de regulación. Existe un principio de legalidad. El principio de legalidad nos indica lo siguiente: la autoridad puede hacer solamente aquello lo que la ley le permite. La autoridad solamente puede hacer aquello lo que la ley le permite. Y el gobernado puede hacer todo aquello lo que la ley no le prohíbe. Luego entonces, si no está prohibido, pues está permitido. El gobernado, si no le está prohibido, pues está permitido y lo puede hacer. Y en el caso particular de la autoridad, solamente puede hacer aquello lo que la ley le establece, le permite. No puede hacer más, estaría incurriendo en un abuso de autoridad, en un exceso de sus atribuciones, de sus competencias. Ni puede hacer menos, porque incluso podría estar actuando una cuestión negligente que podría incurrir en responsabilidad administrativa, ¿sí? Y bueno, antes de continuar con esa responsabilidad de los servidores públicos, les comento, hay dos conceptos. Por un lado, los servidores públicos y por el otro lado, los funcionarios públicos. A veces utilizamos estos términos de manera indistinta. Un servidor público es designado, un servidor público, les repito, es designado por el titular de la administración pública o por sus responsables inmediatos, por los secretarios, subsecretarios, y es designado pues por el encargo porque cubre cierto perfil, se le encarga determinada actividad. Ese es el servidor público. El funcionario público no basta con que haya sido designado, sino que puede haber sido electo popularmente en las elecciones o pudo haber sido electo a través del Congreso. Así pues, por ejemplo, el ministro de la Corte, que es propuesto por el presidente y que es electo por el Senado de la República, él sería un funcionario público. El escribano, que fue el contratado para que realice funciones de mecanografía, es un servidor público. El director de medio ambiente fue contratado para que se encargue de administrar el medio ambiente. Ese es un servidor público. El diputado que fue electo popularmente es un funcionario público. Entonces, son parte de las diferencias. Las responsabilidades de los servidores públicos, ¿cuándo se presentan?
en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Estatal Anticorrupción en cada localidad. Cuando el servidor público, cuando el funcionario público, se apartan de ese principio de la legalidad. Recuerden, ese es el eje central. El principio de legalidad nos dice, el servidor público, la autoridad, el funcionario, puede hacer solamente aquello lo que la ley le permite. Si la ley no le permite, pueden incurrir en esa responsabilidad administrativa. Y no solamente responsabilidad administrativa, que puede ser alguna amonestación, alguna multa, alguna suspensión, alguna inhabilitación. También puede incurrir, además de la responsabilidad administrativa, en una responsabilidad de tipo penal, o ir a prisión. Pero no solamente el servidor público o el funcionario público, también el particular que se pueda ver involucrado con actos de corrupción. Entonces puede haber responsabilidad administrativa, puede haber responsabilidad penal, puede haber responsabilidad civil. ¿Cómo que responsabilidad civil? Pues sí, es una reparación del daño ocasionado, del daño causado. Entonces, si el servidor público, si el funcionario público, si la autoridad administrativa, si la autoridad en general que ejerce el poder público viola, vulnera el principio de legalidad, viola derechos humanos, actúa de manera negligente, vulnera el Sistema Nacional Anticorrupción, viola el Código de Conducta, viola el Código de Ética, se puede hacer acreedor a una sanción como servidor público. Todo esto, bueno, pues bien estructurado. Les estaré compartiendo algunos temas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, bueno, parte de la estructura. Como les decía, pues es una cápsula, es un esbozo de este curso de Derecho Constitucional, que va pues desde el origen, la construcción de nuestros ordenamientos normativos hasta el texto que tenemos hoy en día, gracias al constituyente permanente, que es el Congreso General, las dos cámaras, con las legislaturas de los estados, diseñando nuestro modelo de derechos humanos y además de ese modelo de derechos humanos, bueno, pues lo que es la estructura, organización y funcionamiento que viene en la parte dogmática de nuestra Constitución, que nos habla de 3 órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal. A nivel federal, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel estatal, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a nivel municipal, no hay división de poderes. Es un solo poder que se llama ayuntamiento. Y el ayuntamiento es un cuerpo colegiado, es un cuerpo edilicio que lo encabeza presidente municipal, síndicos, regidores. Y bueno, pues son los que se encargan de los servicios públicos. Y como les decía, dentro de la propia Constitución, pues encontramos, entre otras cosas, pues las facultades y las competencias. Facultades y competencias son parecidas, pero entrañan dos cosas distintas. ¿Quién tiene la facultad? El servidor público. ¿Quién tiene la competencia? La dependencia. Por ejemplo, en materia de protección al medio ambiente, quien tiene la competencia, pues es la Secretaría. La Secretaría de Protección al Medio Ambiente tiene la competencia. Quien tiene la facultad es el secretario. Son conceptos que ya después hay que irlos precisando. Y como les decía, en la propia Constitución, pues encontramos los artículos que van regulando y que van confiriendo esa competencia y esas facultades. Por ejemplo, el 73 da las facultades y da la competencia al Congreso General, el 74 a la Cámara de Diputados, el 76 al Senado de la República, el 89 al Presidente de la República, el 97 a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y bueno, 103, 104, 105, 106, 107 da la facultad, la atribución a los tribunales de la Federación. Y, y bueno, hay un artículo que es también con el que quiero ir concluyendo, que es el 124. El artículo 124 se le llama como la cláusula o criterio residual, que nos dice que todas las facultades o atribuciones que no fueron conferidas o reservadas a la Federación, se entiende que la tienen los estados. Todo lo que no se quedó la Federación, se entiende que los estados lo pueden hacer. Hay muchas materias que son concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Hay materias que se abordan a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Qué materias, por ejemplo, son concurrentes? La materia de salud. Hay una salud federal, hay una salud estatal y en el municipio. Son materias que les tocan atenderlos
a los 3 órdenes de gobierno, al federal, estatal y municipal. La seguridad pública le toca atenderlo a la federación, a los estados y a los municipios, por ejemplo, ¿sí? La educación pública es un tema que le toca atenderlo a la federación, al estado y a los municipios. Es un esbozo, como les repito, estoy a sus órdenes, tienen mi correo electrónico, está la mensajería, he procurado estar pendiente, he procurado estar atento a cualquier duda o consideración. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Este, no sé si quisieran compartirnos algún punto. La sesión por ahí me está marcando como va a durar 40 minutos y nos quedan poquito menos de 10 minutos. ¿Hay algún tema que quieren que estemos tocando, que les quiera comentar? Ana Lidia, Adriana Noemí, Bere, José, ¿qué les va pareciendo este módulo de Derecho Constitucional? ¿Cómo se han sentido en la licenciatura? ¿Cómo van? Sé que no ha sido fácil, pero pues lo están sacando esta licenciatura. Hola, profesor, buenas noches. Buenas Ana noches. Lidia Rincón. Sí, a tus órdenes, qué gusto escucharte. Ah, gracias. Igual muy interesante. Sí, demasiada lectura, demasiado, pero en realidad temas muy importantes. Yo en lo que es el caso de Marbury y Madison, ¿Sí? em, como que entiendo y no entiendo y vi el video que nos proporcionó, este, y veo que básicamente pues ellos como que, bueno, no como que quisieron, sino más bien que le dieron a la Constitución pues ahora sí que el poder que tiene, ¿no? Así es. Así como que me ha costado entender un poquito del tema, pero ahí voy perfecto. Muy bien, perfecto. Sí, tema de Marbury contra Madison es un precedente muy importante porque precisamente nos habla de una pirámide de nivel de importancia. En la cúspide, pues está nuestra Constitución, está la Constitución. En la Constitución, pues está cómo se organiza un país. Hagan de cuenta que si quisieran ver cómo funciona, pues una lavadora, pues sacamos un manual y ahí leemos los procesos de centrifugado, todo lo que tú quieras. Y cómo, qué materiales y todo. Pues si quieres ver cómo funciona y cómo está constituido, por ejemplo, el Estado mexicano, pues tienes que checar ese manual y es ese documento que es la Constitución y en donde se establece cómo va a funcionar, cómo va a estar estructurado, partiendo de una realidad de que pues el Estado mexicano es una sociedad humana que está establecida en un territorio que le corresponde, el Estado mexicano, esos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, una sociedad humana establecida en un territorio que le corresponde, con un poder soberano, con un poder es supremo, no hay ningún otro poder por encima de él, ¿sí? Eh, Ese poder supremo se encarga de aplicar un orden normativo, se encarga de aplicar reglas, lineamientos, y todo este esfuerzo que se va a realizar, ¿para qué? Para obtener el bienestar público temporal, es decir, el bien de la gente, el bien de la colectividad, es lo que se busca. Entonces, esta estructura o este modelo que viene consignado en la propia Constitución, pues nos dice que precisamente el Estado mexicano se compone pues por una población, un territorio, un gobierno, por leyes y un fin. Una población, ciudadanos, mexicanos, extranjeros, todos los que residen en el territorio nacional. Además de esto, bueno, pues están asentados en un territorio, el territorio nacional. También forma parte como una extensión de ese territorio nacional, pues también las embajadas, los consulados. Es mucha información, desde luego, pero es cuestión pues de irle tomando ese gusto, esa afición para irnos enterando, agarrando este modelo. Realmente, a la hora que estuve viendo este módulo de Derecho Constitucional, pues está estructurado de manera básica, sin mucha lectura, desde luego. Algunos términos, pues a veces pueden ser confusos, no tan cotidianos u ordinarios,
Pero sí, regresando al tema que comentas de Marbury contra Madison, creo que precisamente nos deja muchas enseñanzas. En el caso particular en donde este, se da un cambio de gobierno, de otra ideología, de otra mentalidad, y ya no quiere reconocer actos que realizó el anterior presidente que era del otro color, del otro partido. Pero a final de cuentas hay principios también de permanencia. El gobierno, el poder no se puede estar creando y destruyéndose cada 3 años o cada 6 años. Tiene que mantener una permanencia. ¿Por qué? Porque por encima de los partidos, por encima de los gobiernos, está la misión y la función del Estado, que es dar los satisfactores para lograr el bien común, lograr el bienestar público. Y es público porque es el bienestar de la colectividad, de la totalidad, de las mayorías al menos, ¿sí? De tal suerte que cuando el presidente de la República llega y rinde protesta, pues es el presidente de los que votaron por él, de los que no votaron por él y de los que ni siquiera fueron a votar. Es el presidente de todos y debe dejar de lado prácticamente todo. Y lo mismo, los diputados, los senadores deben de representar a la población, a los estados. Y el Poder Judicial, bueno, pues sin consignas también irse directamente a aplicación del derecho. Eso es en el deber ser. En el deber ser, pues, buscar alcanzar el bienestar público temporal. Y bueno, pues sí, efectivamente son algunos temas a veces no muy sencillos, pero sí muy interesantes y nos van a ir conduciendo en este proceso de formación como abogados. Ya, primero Dios, dentro de no mucho, pues ustedes lograrán acariciar esta licenciatura para que sigan pues en esa superación en lo personal, en lo estrictamente profesional y poco a poco, bueno, pues con esas prácticas, realmente pues les reconozco porque pues en medio de sus ocupaciones, en medio de sus encomiendas, de familia, de trabajo, pues serán ese tiempo. Habla muy bien de ustedes, no se desanimen, sigan adelante, verán que vale la pena tener este conocimiento, tener esta formación. eh, Desde luego, bueno, pues también es un costo el que están pagando, pero vieran que la ignorancia y el desconocimiento es más caro. Es una buena apuesta seguirse preparando, seguir estudiando y bueno, pues qué mejor que sea una licenciatura en Derecho. Se los comenta un abogado que pues me ha gustado pues el derecho y que pues me he seguido especializando en estas materias y que bueno, pues he tenido la oportunidad de estar colaborando en gobierno, en impartir justicia también y también a nivel municipal y pues he estado trabajando y también me ha tocado la oportunidad pues de estar en las aulas. No sé si tuvieran algún otro comentario, alguna duda, Adriana, Noemí, José, Bere. Muchas gracias, Ana Lidia. Antes de ir cerrando esta cápsula. Ujú. Muchas gracias, José. Bueno, no sé exactamente qué haya pasado aquí con el audio, pero te agradezco tus comentarios. Este, realmente, pues, quizá fue muy ambicioso tratar de reducir todo lo que es el derecho constitucional en estos breves minutos, pero realmente, pues, no me queda más que exhortarlos, invitarlos a que sigan por este camino del aprendizaje, de la superación. Como les digo, vale la pena. Y si tienen alguna duda, con gusto, acérquense con nosotros, en este caso su asesor, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, estamos para servirle. Alguna técnica de estudio, tenemos también tutores. Eh, y bueno, pues vamos a procurar después abrir también otro espacio y de todos modos seguimos pendientes y a la orden. No me queda más que agradecerle, les mando un fuerte abrazo con mi reconocimiento, mi agradecimiento y pues espero pronto verlos ya como colegas. Muchas gracias. Que descansen y que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches, descansen. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.
Gracias.